buenos días, mis hermanos. El Señor les bendiga. Feliz domingo. Espero y los padres hayan tenido un día excelente y les hayan honrado en gran manera. Así es que continuamos con nuestro programa. Abra su Biblia en el capítulo 9 del libro de Esdras. Vamos a estar estudiando del verso 1 al 15, que lleva por título Oración de confesión de Esdras. Para eso acompáñeme también a leer nuestros versos de partida, como siempre, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así su palabra. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, geteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores han sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en gran extremo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, exaltado, bendecido y santificado sea tu nombre, maravilloso Dios. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nos acercamos, Señor del cielo, delante de tu presencia, declarando tu poderío, tu majestad, Señor del cielo, y declarando que no hay nadie como tú, precioso Dios. Aquí estamos, Señor del cielo, una vez más dispuestos, Señor del cielo, a escuchar el mensaje que tú tienes para nosotros. Padre, permite que a través de este capítulo, Señor, tú hables a nuestra vida, Señor, y nos recuerdes cuán importante, Señor del cielo, es apartarnos para tu gloria. Todo esto lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Y todos decimos, amén, gloria al Señor. Antes de que Israel fuera una nación y fueran establecidos ahí en la tierra prometida, Dios les advirtió que si se apartaban de Él y iban en pos de otros dioses, los cuales adoraban estas naciones, y tras sus prácticas, ellos iban a ser también expulsados de esta buena tierra que Dios les había dado a ellos. Ahora, la advertencia era que también ellos serían esparcidos por toda la tierra. También el Señor les encargó que no hicieran alianza con esta gente, que se apartaran de los moradores de aquella tierra, que no emparentaran con ellos, y que mucho menos dieran sus hijas o tomaran a las mujeres cananeas como esposas. Esta era una advertencia que el Señor les estaba dando. Ahora, el porqué de esta advertencia era porque Dios sabía que estas mujeres sacarían al Dios verdadero del corazón de aquellos hombres. Ellas los desviarían del verdadero Dios y les enseñarían sus prácticas pernicias con las cuales ellas adoraban a los dioses de aquella tierra. Ahora, ellos son los hijos de Dios que entraron a esta tierra para expulsar a estos moradores a causa de esos mismos pecados de idolatría y de esas prácticas violentas que estaban practicando, desagradables a Dios. Ahora, estos israelitas tenían un problema. Ellos eran atraídos al mal y a las prácticas que había en aquel lugar. Mencionamos algunos, ¿verdad? Los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y etcétera, porque había otras naciones que también ellos seguían sus prácticas. Ahora, estos eran los dioses del placer, los dioses del intelecto, los dioses del poder, los dioses del dinero, por lo cual ellos eran atraídos a
participar en los rituales que estas naciones practicaban para agradar a sus dioses, que incluían el acto sexual, que era abominación delante de los ojos de Dios. Ahora, Jeremías e Isaías comenzaron a profetizar que a causa de estas prácticas el juicio de Dios venía sobre la nación de Judá o de Jerusalén, que era la capital de Judá. Ahora, este juicio vendría si no se arrepentían, o sea que todavía Dios estuvo tratando con ellos por largo tiempo para ver si se convertían de sus malos caminos. Pero sabemos que estos pecados los llevaron como esclavos por 70 años a Babilonia. Jeremías les profetizó que este juicio ya era inevitable, que ellos iban a terminar cautivos por los de Babilonia, que se rindieran. Y así ocurrió. Vino Nabucodonosor y se llevó varios grupos de ellos y estuvieron ahí en Babilonia por 70 años. Al cumplirse los 70 años, Dios extendió su misericordia y su bondad sobre el pueblo de Israel una vez más y tocó el corazón de Ciro, el cual promulgó un decreto que el que quisiera regresar a reconstruirle la casa de Dios a Jerusalén tenía el permiso de hacerlo. Le dio la libertad de regresar a su patria. Y ahora, 57 años después de que ellos regresaron a Jerusalén, reconstruyeron el templo, volvieron a adorarle al verdadero Dios. Y el Señor también volvió a tocar el corazón de Artajerjes y envió a Esdras para que les reforzara la palabra de Dios, para que les enseñara la buena palabra de Dios y para que se enterara si la estaban cumpliendo o no. Y se da cuenta que 57 años después, una vez más, están cometiendo los mismos pecados por los cuales el Señor los llevó a cautiverio. En realidad fue algo tremendo escuchar esta noticia para Esdras. Ahora recordamos que el rey mandó a Esdras con autoridad, con carta de recomendación, que a Esdras se le daba el permiso aún de reforzar la pena capital, la pena de muerte, si alguien no cumplía con esta palabra o con la palabra del Señor. Si alguien no guardaba los mandamientos de Dios o no quería someterse a la palabra de Dios, Esdras tenía la autoridad de ponerlos a muerte. Esdras regresó después de un viaje largo de 4 meses. Leímos ahí que regresó en el mes 5 y ahorita leemos que habían llegado al mes 9, o sea, en lo que él se estableció, en lo que comenzó a repartir o a entregar los bienes que él llevaba de parte del rey. Pasó este tiempo, ahora está él establecido y vienen a él con esta noticia, que los hijos de Israel estaban en los mismos problemas por los cuales Dios los había entregado a cautiverio. Leemos el verso 1, dice: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, y menciona todos los parásitos que mencionamos hace un momento. Verso 2 dice: porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y de la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Esdras está establecido ahí en Jerusalén, y de momento viene la gente y lo sorprende con esas terribles noticias. Los sacerdotes, los levitas, los gobernadores, los ancianos no habían guardado los mandamientos de Dios.
el mandato de ser gente apartada para Dios. Santo quiere decir apartado para Dios. Dios los había llamado a ser una nación santa, separados y apartados para Dios. Pero se habían unido, se habían vuelto a unir a mujeres extranjeras o mujeres extrañas, lo cual es yugo desigual, o que no eran mujeres que no eran de la misma etnicidad, o habitantes de aquella tierra, que también o fueron traídas durante los 70 años que la tierra estuvo desolada, o que quedaron ahí y se multiplicaron durante esos 70 años que el pueblo de Israel no estuvo ahí. Ahora, ellos están en directa desobediencia al mandato de Dios, que no se casaran con los habitantes de esta tierra, cananeos, asirios, etc. Y toda esta revoltura de etnicidades ocurrió en esos 70 años que la tierra estuvo desolada y ellos estuvieron en cautiverio. Ellos dieron a sus hijas a los hombres de aquella tierra y tomaron las mujeres de esa tierra, de estas tribus que mencionamos, para sus hijos. Ahora, déjeme aclarar de antemano que la Biblia no prohíbe los matrimonios interraciales. O sea, no hay pecado en que usted se case con una persona de otra etnicidad. El mandato aquí es para la nación de Israel. Y aquí nos dice el por qué. Porque el Señor estaba protegiendo la semilla santa. ¿Por qué? Porque de ellos iba a venir el Mesías. Por eso ordenó Dios que no se mezclaran con otra raza, para preservar, dice aquí, ¿verdad?, el linaje santo. Y aquí dice, y el linaje santo ha sido mezclado con esta gente. Estaban en directo y completa desobediencia al mandato de Dios. Ahora, Dios prometió, ¿verdad? Ellos eran de la semilla de Abraham, gloria al Señor, de donde venía David, y el Señor le prometió a David que no habría falta uno de su linaje que se sentara en el trono de Dios. Es por eso que este linaje tenía que preservarse santo y separado de las otras naciones de la tierra. Ahora, este mandato era hasta que el Mesías viniera, y el Mesías ya vino, ¿verdad? Ahora no es necesario que se sigan guardando los judíos de no mezclarse con otra gente, porque el Mesías ya nació. Sin embargo, algunos ortodoxos todavía evitan el mezclarse con otras personas de la tierra. Esta noticia no fue grata para Esdras. Cayó de hecho como un balde de agua fría sobre su cabeza, porque ya Dios había prohibido estas prácticas. Dios sabía de antemano que al revolverse con estas mujeres iban a introducirlos a la idolatría, a sus abominaciones, tanto a ellos como a sus hijos. Ahora, Dios es sabio. Cuando Él te prohíbe algo, no es porque Él quiere empeñarse en hacerte la vida difícil. Al contrario, quiere facilitarte las cosas, evitando que te metas en problemas. Ahora, tiene que haber una separación. Ahora va a haber sufrimiento para todos, tanto para las mujeres que tomaron como esposas, como los hijos que también nacieron de estos matrimonios. Y sabemos que cuando hay divorcios, los que sufren más son los hijos. Aquí tiene que ocurrir una separación, y los que más van a sufrir en realidad son los niños. Ahora, ejemplo, digamos que tu hijo se casa con una cananea.
y llega a habitar en tu casa porque es parte de tu familia, se casó con uno de tus hijos. Esta mujer va a traer sus ídolos y cuando ella mete esos ídolos en tu casa, va a traer abominación a tu casa, pecado a tu casa. Y cuando ella empiece a practicar su religión para agradar a su Dios, los demás van a mirar y van a ser contaminados. Por eso Dios está prohibiendo todas esas cosas. Ahora, la historia delata a los israelitas. Esto ocurrió cuando ellos, los arqueólogos, han descubierto las casas de los judíos durante este periodo de tiempo ahí en Israel. Han encontrado multitud de ídolos. O sea que en realidad se habían entregado una vez más de plano al paganismo y se les había hecho una costumbre en esos 57 años seguir adorando y sacrificando para el verdadero Dios, pero su corazón estaba lejos. Y vamos a ver más adelante cuando lleguemos a Ezequiel que el Señor estaba llevando en visiones a Ezequiel en el espíritu a Jerusalén a mirar las abominaciones que estaban ocurriendo en ese lugar. Ahora, a causa de este pecado, Dios los llevó cautivos a Babilonia. El Señor envía a Esdras para reforzar su palabra y se da cuenta que están lejos de guardar sus mandamientos, que se han contaminado una vez más. Se corrompieron. Ahora, 57 años no es mucho tiempo. Estamos hablando de una generación. Y había pasado una generación y ya se habían vuelto de nuevo a sus malas mañas. Dice el verso 3, cuando oí esto rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me sentí angustiado en extremo. Esto es literalmente, está anonadado, dice aquí, que mostró, ¿verdad?, el arrancarse el pelo y jalarse la barba y sacarse la barba de la cara es en demostración de angustia, demostración de duelo, de luto y hasta cierto modo de coraje. ¿Cómo es posible que el pueblo esté ciego y no vea que por este pecado fueron llevados a Babilonia y ahora de nuevo se han enredado en estas mismas cosas? Ahora, esto es cultural. En ese tiempo, posiblemente algunos judíos todavía lo practiquen, cuando quieren mostrar su duelo, su dolor, también esparcen polvo sobre su cabeza, cenizas, y rompen sus ropas en señal de descontento, duelo o luto. Él se desgarró su ropa para expresar enojo y consternación. Y con Esdras era la combinación de todo, ¿verdad? Estaba en gran manera consternado y triste por la condición de la gente de esta nación. Está sorprendido que tan pronto la gente se haya olvidado de que Dios los había sacado de la esclavitud. Y esto es una verdad también para nosotros. Cuando venimos a Cristo, estamos en nuestro primer amor, no nos da flojera estar en todos los servicios, queremos ayudar y ser de bendición para otros, pero con el tiempo volvemos atrás y nos olvidamos de toda la bondad de nuestro Señor, que por esos mismos pecados que comenzamos a cometer, era por los mismos, ¿verdad?, que estábamos esclavizados y que Dios nos hizo libre, pero ahora no queremos mostrar gratitud a aquel que nos hizo libre y empezamos a tomar las cosas de Dios a la ligera. Por eso digo que Dios nos está recordando, que nos volvamos a nuestro primer amor. En 57 años ellos se olvidaron de su primer amor. Hace 2, 3 estudios estudiamos cómo inauguraron de nuevo el altar de Dios, el templo de Dios, y estaban sacrificando. Pero ahora llegan las malas noticias que el pueblo se ha entregado de nuevo a idolatría y a paganismo. Dice, y se me juntaron todos los que temían las palabras de Dios de Israel,
a causa de la prevaricación del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Siempre Dios tiene un remanente fiel que se guarda apartado de la inmundicia y del pecado. Aquí estaba esa gente que no duda que la noticia voló por el pueblo y dijeron: Esdras está angustiado porque ya le dieron la noticia que la mitad de los del cautiverio han tomado mujeres extrañas y se han casado con ellas, ¿verdad? La gente se le unió a su dolor, porque él estaba callado, él estaba en shock, sentado ahí, mirando en blanco al cielo. Él era el líder, él era el gobernador, él era el que llegó ahí a implementar la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, y está posiblemente pensando y meditando delante de la presencia del Señor: ¿cómo resuelvo, Padre, este problema tan grande? Y entendiendo el pecado tan grande que era delante de Dios. Y dice que era la hora del sacrificio. La hora del sacrificio es aproximadamente a las 3 de la tarde. Dice: y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y, habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije. Imagínense esta película, esta foto que tenemos delante de nosotros. Tiene horas sentado ahí desde la mañana. Posiblemente tiene sangre en su cabeza, sangre en su barba, está su ropa desgarrada en señal de duelo. Y ahora cree que es necesario, viene la hora del sacrificio y cambia de posición, de estar sentado viendo a nada, se arrodilla y clama al Dios de Israel, que es lo mejor que podemos hacer cuando recibimos malas noticias: arrodillarnos y buscar el favor de Dios y la misericordia de Dios. Dice: y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Ahora está hablando de vergüenza. Él no fue el que cometió los pecados, sin embargo se está incluyendo, está hablando en primera persona, nosotros. Se está incluyendo, gloria al Señor. Ahora, él tiene vergüenza levantar la cara y ver a Dios, porque Dios mira, ¿verdad?, nuestra oración. Decir: Señor, tengo vergüenza de presentarme delante de ti a causa de este grave pecado. Ahora, Jeremías fue uno de los profetas que profetizó antes del cautiverio y que permaneció hasta la cautividad, hasta que se los llevó el rey Nabucodonosor a Babilonia. Y él habla de que en sus días, antes de que fueran al cautiverio, la gente no tenía vergüenza de sus pecados. No se sonrojaba. Usted sabe, cuando usted tiene vergüenza se pone rojo, suda, muestra señales de que está abochornado, está avergonzado. Pues él dice que antes de ir al cautiverio la gente no mostraba siquiera señales de vergüenza. Lea conmigo Jeremías 6:15, dice, está preguntando, es una pregunta retórica: ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Y la respuesta es: ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caen entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Dios es el que está profetizando, está hablando la condición de esta nación. Practican sus malas prácticas y sus abominaciones y no tienen siquiera vergüenza. Ahora, dijimos, antes de ir al cautiverio no había vergüenza y no sentían pena. Ahora, sin dudas,
Esdras está familiarizado con los escritos de Jeremías, por eso está orando de esta manera. Él sí dice, yo sí tengo vergüenza. Ahora, durante la cautividad, el libro de Jeremías fue uno de los libros más vendidos. ¿Por qué? Porque todas las profecías que él habló se cumplieron al pie de la letra. O sea, Daniel estaba leyendo Jeremías porque él pudo entender y anticipar que los 70 años estaban cumpliendo, que era el tiempo de la repatriación, que Dios iba a hallar misericordia y los iba a mandar de regreso. Ahora, Esdras es un maestro en la ley, gloria al Señor, un escriba de la ley. No duda que conocía el libro de Jeremías al pie de la letra. Está citando a Jeremías, está diciendo, yo sí tengo vergüenza, pero tu pueblo antes de ir al cautiverio no tiene vergüenza, ni tenía vergüenza. Estoy sonrojado, la cara se me pone roja de vergüenza. Ahora, esta palabra aquí es tipo de la gente que no tiene vergüenza y le gusta presumir su estilo de vida. Ahora, este es un vivo ejemplo en nuestros días. Usted mira que la gente que roba a esta nación no tiene vergüenza. Los homosexuales que se han salido del closet en realidad no tienen vergüenza. Y no solo es no tener vergüenza, sino que el pecado todavía lo publican. Hacen sus marchas y ahí se visten con sus pestañas largas de mujeres y las mujeres de hombres para mostrar que están orgullosos de su pecado. En ese tiempo la gente también se acostaba con estas mujeres extrañas, hacían sus orgías para agradar a sus dioses paganos, sin embargo no tenían vergüenza. Ya tenían un callo, como dice Pablo en el Nuevo Testamento, que su conciencia estaba calluda, que ya no sentían nada por ofender a Dios, porque todo el pecado que nosotros cometemos ofende a Dios. Pero hay gente que no tiene vergüenza. Ahora, ¿usted cree que los homosexuales, las lesbianas, los confundidos tienen vergüenza de quebrantar las leyes de Dios? En ninguna manera. Están orgullosos de salir y presumir en las calles su pecado. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Ahora, nótese que él no dice nuestros pecados. Él dice nuestras iniquidades, porque pecado es fallarle al blanco. Muchas veces incidentemente cometimos pecado. Fue algo que yo no quería hacer, pero le fallé al blanco y terminé cometiendo una falta, un pecado. Aquí está hablando de transgresión, lo cual quiere decir que el pecado que ellos cometieron no fue por falta de información o por ignorancia, sino que el pecado que cometieron fue a sabiendas. Yo sé que es pecado que tome una mujer extraña, pero de cualquier manera lo voy a tomar. Por eso él está diciendo, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. Y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo, a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Él está haciendo un recuento y está diciendo, no es la primera vez, y se está incluyendo, como dije, está hablando, se está incluyendo en los pecados. Dice, nosotros te hemos fallado. Y a causa de fallarle a Dios, ¿qué ha venido? La espada, la esclavitud, el hambre, las calamidades vienen cuando nosotros abandonamos
los estatutos y las ordenanzas del verdadero Dios, y Él está reconociendo. Hemos vivido en gran pecado en el pasado. Nuestros delitos han llegado al cielo, se está incluyendo. No solo los nuestros, sino los de nuestros padres. Ahora, hay una frase que dice que para que el pecado triunfe, lo único que necesitamos hacer, o que la gente buena o moral necesita que hacer, es que no haga nada. Jesús dijo en el libro de Mateo capítulo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra. Estamos mirando que las cosas malas en esta nación están ocurriendo porque nosotros, la gente buena, la gente cristiana, no está haciendo nada. Comenzó el pecado a escalar poco a poquito y lo hemos ido tolerando. Tolerando, ¿sabe qué? Al grado de que ahora los homosexuales están tomando los lugares del gobierno. ¿Por qué? Porque los cristianos estamos calladitos y otros votando por lo que no deben de votar. Peleándose en la iglesia los unos con los otros en vez de pelear por las cosas que tienen importancia. Ahora, dése cuenta. Hace 250 años, esta nación fue fundada en 1976 en los principios bíblicos. Estamos celebrando esta semana que viene 250 años de ese fundamento. Esta nación se fundó con principios bíblicos y 250 años después, los homosexuales están ganando. Estoy hablando de estas elecciones que vienen en noviembre. Dese cuenta esta semana la victoria para los socialistas, y muchos de ellos son homosexuales. ¿Por qué? Porque nosotros, la gente moral, no estamos haciendo nada, ni siquiera yendo a las urnas a votar y poner resistencia por el programa del diablo. ¿Qué se debe de hacer para que el pecado triunfe? La gente buena no tiene que hacer nada y el pecado va triunfando. Y eso es lo que ocurrió ahí. Había sacerdotes, había gobernadores, había ancianos. Sin embargo, ellos no pusieron resistencia, no dijeron nada, y vamos a ver que aún los hijos de los sacerdotes habían tomado mujeres extrañas. Cuando la gente buena y que tiene conocimiento de Dios no opone resistencia o no pone el freno, esto se va a dar. El pecado va a ir escalando hasta que llegue al cielo. Y aquí está Esdras clamando y pidiendo la misericordia de Dios, y yo creo que es tiempo de que la iglesia clame por misericordia a Dios, porque hemos descuidado mucho la moralidad también. Ahora, por un breve momento, está orando Esdras, ahora por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos, y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Está hablando de la esclavitud. Merecíamos estar esclavos, pero Dios en su misericordia dijo, voy a mandar un grupo pequeño. El primer grupo fue de 50,000 personas que regresaron a levantar de nuevo la nación y a exaltar el nombre de Dios. Sin embargo, Dios les había dado ese rayito de luz y de esperanza, y ellos mismos lo arruinaron, metiéndose de nuevo en la oscuridad. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos has desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes
de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Dios, aún en nuestro cautiverio, nunca nos dejó ni nos desamparó. Usó a estos reyes para darnos libertad, gloria al Señor, a ver si habíamos aprendido la lección, pero obviamente no aprendieron nada. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Señor, no tenemos cara para venir delante de ti. ¿Qué vamos a decir a esto? Tu nación estaba muerta y le diste vida, le diste otra oportunidad y la hemos arruinado, la hemos violado una vez más. Verso 11 dice, que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo, la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado uno a otro extremo con su inmundicia. Hablando de la idolatría, hablando de sus relaciones paganas. Dice, ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Está hablando de un remedio para esta nación. No tomarán más mujeres de estas. Está buscando la solución para arreglar su relación delante de Dios. Y esto es para que Dios los deje ahí en esa tierra y no los vuelva a expulsar, para herencia para sus hijos. Cuiden su relación con Dios para que sus hijos sean bendecidos, en pocas palabras. Ahora pues no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este, hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedare remanente ni quien escape? Él está aceptando que Dios está justificado, que si Él quiere traer juicio sobre esta nación, Él tiene todo el derecho y la razón, porque este pueblo ha obrado mal en gran manera. Y ahí está humillándose delante de la presencia del Señor, diciéndole, Señor, tú tienes todo el derecho de hacer con nosotros como tú quieras. Sin embargo, por tu amor has dejado este grupo pequeño, este remanente. Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, pues que hemos quedado un remanente que ha escapado. Como en este día henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Está declarando la misericordia de Dios, a pesar que merecen otra vez ir a un cautiverio, está apelando a la misericordia de Dios y está reconociendo, has dejado un grupo pequeño. Permite que nos pongamos a cuentas y vamos a mirar la solución a este problema. Muchas veces hay que tomar medidas difíciles en nuestra vida. La Biblia, como dije, no prohíbe de relaciones interraciales en nuestros días, pero sí nos dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Te encontraste una mujer coreana que es cristiana? Mientras comparta tu misma fe, no hay ningún problema. El problema es estar en yugos desiguales, porque la palabra de Dios dice que no hay comunión, la luz con las tinieblas o el diablo con Cristo. En realidad
sería algo muy difícil para tu vida. Lo puedes hacer porque Dios te da la libertad, pero no te recomienda que lo hagas. Así es que vamos a mirar cómo Dios va a solucionar este problema en el próximo capítulo, que muchas veces tiene que haber dolor para que haya solución. Oremos para ser despedidos. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, gracias por el consejo de tu palabra. Gracias por recordarnos que somos gente santa, Señor del cielo, apartados para tu gloria, para traerte gloria, Señor, vivir para ti, maravilloso Dios. Permite que en todo lo que hagamos, Señor del cielo, lo hagamos para tu gloria, Señor mío y Dios mío. Guárdanos del mal, Señor del cielo. Ayúdanos a caminar rectamente delante de ti, guardando tus estatutos, maravilloso Dios. Te pido por tu pueblo, Padre. Yo no sé sus necesidades, Señor. Tú las conoces, Padre Santo. Sea de enfermedad, Señor del cielo, sea de tristeza, sea de necesidad física, material o emocional o espiritual, Señor del cielo, yo sé que tú tienes la solución a todos los problemas. Sé propicio a cada vida y a cada corazón, Señor del cielo. Acompáñanos en esta semana. Todo esto te lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga y les regale otra excelente semana.